Esto es lo que tenemos que aplicar a la hora de poner por obra 1 de Pedro 4:8, el cual nos dijo: y ante todo cultiven el amor, porque el amor hará posible, repito, multitud, que se tapen, que se nublen, que se aparten o que se superen multitud de imperfecciones. Hermanos, Dios quiera que la palabra de Dios realmente nos lleve a esto, ¿verdad? A superar cualquier aspereza, recuerdo o pasado de las personas. Esta es la clave, hermano, que botemos el pasado negativo. ¿Y cómo podemos hacer para que el amor cubra y supere nuestras imperfecciones? Bueno, aquí está la fuente, mire, 1 Corintios 13, voy a leer en esta versión del verso 1 al 8, el carácter y la actitud del que vive y conoce a Dios. Debiera ser esto. Pablo comienza diciendo: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma angelical. Mire qué tremendo. Gente muy preparada en el mundo, muy intelectual. Si no tienen amor por las personas, no tienen nada. Si no tengo amor, voy a añadir esa frase: si no tengo amor, no tengo nada. Soy como un pedazo de metal que solo hace ruido. Si no tengo amor, soy como una campana desafinada. Estoy leyendo la versión lenguaje sencillo, ¿verdad? Verso 2, si no tengo amor. Y cuando dice esto, hermanos, lo que me está diciendo es: si no puedo amar. Le reitero que este tema, hermanos, me reta a mí y no alcanzo la estatura de cómo Dios quiere que ame todavía. No sé si usted lo alcanza, yo no lo alcanzo, pero aquí nos está diciendo: si no puedo amar, de nada me sirve hablar de parte de Dios, oiga, profecía, revelaciones y conocer planes secretos de Dios. O sea, los dones no sustituyen poder amar. Oiga, hay gente que rebalsa en dones, pero no pueden amar a los demás. El don no los hace de amor, no los hace maduros. Dice: de nada me sirve poner mi confianza en Dios y mover montañas si no puedo amar. Si no puedo amar, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. O sea que hay gente que puede ser muy altruista o puede tratar de comprar el cielo dando dádivas, sí, y realmente no hacerlas por amor al prójimo. Qué tremendo, ¿verdad? De nada me sirve, dice, dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no puedo amar. Verso 4. ¿Cómo es amar? ¿Cuál es el carácter del que puede amar? Aquí está el resto, hermanos. Agárrense. El que ama, dice, está dispuesto a sufrir por lo que ama. ¿Qué le parece eso, hermano? Dice aquí: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no tiene envidias. El que ama no se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso. El que ama no es grosero ni egoísta. El que ama no se enoja por cualquier cosa. No dice que nunca se enoja. Dice: no se enoja por cualquier tonterita, digámosle. El que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama. Digámoslo al contrario: el que no ama se acordará de cada error, pecado, defecto y deficiencia del prójimo. Ojo, hermanos, el que ama no aplaude a los malvados, sino a los que viven en la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo. ¿Cuántos aguantamos todo, hermano? ¡Qué silencio!
Oye, qué tremendo reto, hermanos. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, aunque se lo engañen. Porque por amor lo cree. De esperarlo todo y de soportarlo todo. Solo el amor, verso 8, vive para siempre. ¿Vivimos esa medida, hermanos? No. Su servidor le falta muchísimo para llegar a esa medida. Pero esa es la lucha. Porque amar es conocer a Dios. Poder amar es poder vivir en el lenguaje de Dios. Poder amar es entrar en algo eterno. Porque el cielo está lleno de eso, hermanos. De paz, de amor, de aceptación y de incondicionalidad. Lo voy a decir en el sentido contrario. Verso 4. ¿Cómo podemos saber cuando alguien todavía no puede amar a su prójimo o no ha madurado en amor? Bueno, el que no ama no quiere sufrir nada. El que no ama no tiene paciencia en nada. No es amable con nadie. El que no ama siente envidia de su prójimo. El que no ama se cree más que otros. El que no ama será orgulloso. El que no ama será grosero y egoísta. El que no ama se molesta por cualquier cosa. El que no ama se pasará la vida resentido, recordando todo lo que otros en sus deficiencias, como dijo Pedro, han cometido contra él. O sin querer queriendo, ni siquiera contra él, y se la atribuyó. El que no ama aplaude la maldad más que el bien de los hombres. El que no ama no es capaz de aguantar nada, de creer cosas, aunque éstas van en su beneficio o daño, ¿verdad? El que no ama no puede esperar y no puede soportar ofensas. El que no ama no conoce la eternidad. Verso 8. Lo dije al revés, dice, solo el amor vive para siempre. Mire, este capítulo es precioso, hermanitos, porque más adelante dice que llegará el día en que las profecías, la revelación y todo eso desaparecerá. Lo que está diciendo es que todo eso es secundario y que el que puede amar tiene lo máximo. ¿Me explico, hermanitos? Que el que puede amar tiene lo mejor que alguien puede tener. Puede no tener profecía, puede no tener dones de sanidad, puede no tener dinero, puede no tener educación intelectual, me refiero, ¿verdad? Puede no tener muchas cosas, pero si puede amar al prójimo, lo tiene todo. Un aplauso al amor de Dios, hermanos, por favor. Déselo a él. Un aplauso al amor incondicional de Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? La palabra, el reto que tenemos, hermanos. Así que a veces se crece en amor cuando Dios nos lleva a experiencias negativas. Mire lo que dice 2 de Corintios. Vamos a ver ahí, último pasaje, 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo, hermanos, ahí, usted lo lee en su casa, el capítulo, hay que leer mucha Biblia, ¿verdad? Mucha Biblia para entender las prédicas mejor. Usted puede leer todo el capítulo 12 de 2 de Corintios en su casa, se va a dar cuenta que Pablo tenía una prueba en su cuerpo, dura, difícil, que regulaba su orgullo, que regulaba muchas cosas en el carácter de él. Ojo, hay pruebas que regulan cosas en nuestro carácter. Y Dios ha permitido esas pruebas. Entonces Pablo en 2 Corintios 12, 9 dice, Dios me ha contestado. O sea, en el 8 dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Oigan, le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, dice Pablo. ¿Qué le dijo Dios? Dios tiene respuesta. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios tiene respuesta. Verso 9.
pero Dios me ha contestado. Dice en esta versión, mi amor es todo lo que necesitas. O sea, ¿qué pasó? Dios no vino con una botella de aceite a derramarla sobre Pablo. Dios no vino con sanidad. Él podía sanarlo. Pero ¿qué le dijo? Realmente esto tiene un propósito, Pablo, esta prueba que tenés en la vida o en el cuerpo. Y en realidad, yo voy a llenarte de mi amor. Dice esta versión, mi poder se muestra mejor en la debilidad. Oiga, qué lindo. Por eso le dice, prefiero sentirme orgulloso, dice Pablo, de mi debilidad, para que el poder de Cristo se siga viendo en mí. Verso 10. Este es un verso célebre, lindísimo y muy poco explicado, hermanos. Verso 10. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido. Oiga, y de tener necesidades y dificultades. ¿Cuántos se alegran de esas cosas, hermanitos? Me alegro, dice Pablo, de que este aguijón en el cuerpo, esta enfermedad, no sabemos qué era exactamente, me alegro de esto que me hace débil. Me alegro también de haber sido insultado por ser un apóstol de Jesucristo y de ser perseguido y de tener necesidad. Aquí no dice, me alegro de ser millonario. Dice, me alegro de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. En todas las Biblias que he tenido desde mis 23 años o antes, he subrayado este texto de una manera especial. Porque aquí hay un secreto. Parece ser que no es una vida de éxito empresarial, una vida de éxito intelectual, un gran cuerpazo en Pablo, un gran carrazo. No es el éxito para Pablo, no es el éxito para el mundo. ¿Usted captó eso? Cuando él dice, Dios tiene que quebrantarme, tiene que permitir que me insulten, Dios ha permitido que sea perseguido, Dios ha permitido que tenga necesidades y dificultades, porque eso me mantiene fiel a Cristo. O sea que si lo tuviera todo, ¿qué pasaría? Así es. No lo buscaría, no le pediría, no lo amaría. Entonces al final da la llave. Lo que me hace realmente fuerte es todas estas situaciones. Todas estas situaciones que me rodean y que me traen prueba y hacen crecer mi fe y me hacen crecer en amor. Y eso incluye conflictos con la gente, hermanos. O gente que lo aborrece y lo rechaza. Todo eso me hace fuerte. Una vez alguien me dijo esto. ¿Cuántos años tiene la iglesia, hermano? Y era cuando teníamos 21 años. Uno no ha sentido ni el tiempo. De repente hay otros lugares que dicen, mire, tal iglesia tiene tanto tiempo. Y en todos los casos es así, no vaya a creer que no. Que si en cada iglesia donde se abrió, agarremos la más chiquita, Amigos de Jesús, y comparémosla con la iglesia Elim Central. Tiempo de la guerra, iglesia Elim, 215,000 miembros asistentes. ¿Bastante o poquito? Va. ¿Cuánta gente cree que quedó después de la pandemia? El 60%. Tengo el orgullo de decir que cuando reabrimos Amigos de Jesús allá en la Sacamil, después de la pandemia, o sea, la pandemia no había pasado, pues, pero dijeron que en octubre podían volver a abrir, el 100% de la gente que estaba asistiendo
llegó. No hemos perdido miembros por pandemia, ni uno. Han sido otras razones. Pero alguien me dijo una vez, a 21 años de iglesia, pastor, ya tendría que tener unos 500 gentes. Esa es la lógica, ¿eh? Sí. Bueno, a 35 años o 40, no sé cuántos tiene la Eileen, ya sería quizás 1 millón de personas. Esto no nos pasa solo a nosotros. Hay hermanos que se van a Estados Unidos, a Australia, a Europa, a otros lados. Ok. Pero ninguna iglesia a través del tiempo puede decir que no ha tenido pérdida o cambio de personas. Por ejemplo, de una iglesia algo grandecita por aquí cerca me dijeron una vez, 90% de iglesia antigua ya son de otra generación. Porque hay un mal en las congregaciones o en los cristianos. A veces cambiamos de iglesia como cambiar de camisa. Y mucha de esa razón algunas veces tiene que ver con la falta de amor ferviente entre sus miembros. Porque no superamos los conflictos. Amén. Amén. Y en una de esas me voy. No tiene usted idea, hermano. Su servidor, desde los 23 años, caminando en el ministerio y reunido con otros hermanos o pastores o en otros países, como Nicaragua, donde está el pastor Cajina, no tienen idea ustedes cuánta gente ha sido movida o asaltado a 2, 3, 4, 5 y hasta 10 iglesias. Unos por una causa, otros por otra. Unos buscando comodidad y cercanía y conveniencia, otros por otras situaciones o razones o conflictos. Pero si, oiga bien, si todos los que llegaron a una congregación hubieran perdurado hasta este día, que no se hubiera ido nadie, ¿me entienden? Todas tendrían quizás mínimo 500 gentes. Un día hice el recuento y creo que llegaríamos a los 500 miembros. O 400. Repito, por diversas razones. Muchas de ellas no tienen nada que ver con conflictos. Pero hay una que sí tiene que ver con eso. Y eso muestra nuestra debilidad o incapacidad de vivir el amor de Dios. Y esa es la reflexión de esta mañana. No sucede en el mundo moderno nada más. En la iglesia primitiva también sucedía. Porque si no, Pedro no hubiera escrito ese versículo. ¿Verdad? Sucedía, hermanos. Primera de Juan 4:8, rapidito. Primera de Juan 4:8. Esta es la prueba de que sucedió en aquel entonces y también iba a suceder en el futuro de la iglesia de Cristo. Porque somos conflictivos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no puede amar, en esta versión dice, el que no puede amar, no conoce cómo es Dios. ¡Oh, chica! ¡Qué tremendo, eh! Porque dice, Dios, en la Reina Valera dice, es amor. Y yo se lo voy a decir así, Dios puede amar. Y yo sé que el tiempo ya se me acabó, voy rápido. Y cuando dice puede amar, ¿sabe qué está diciendo? Dios puede perdonarlo. Dios puede superarlo todo. Dios, ayúdame, ¿qué más puede Dios? Dios puede dejar atrás el pasado. El que no puede amar, dice, no conoce cómo es Dios.
Porque Dios puede amar. Puede hacer todo lo que hemos leído anteriormente. Es paciente, es misericordioso, todo lo cree de nosotros, aunque le mentimos, todo lo soporta de nosotros. ¿Qué más? Ha sufrido por nosotros. ¿Qué más? Espera de nosotros, espera entrega de nosotros, no se cansa de esperar compromiso de nosotros, no lo abate nuestra rebeldía, es paciente, nos bendice a pesar de nuestras maldades, contesta nuestras oraciones a pesar de nuestra dedicación, suple nuestras necesidades a pesar que nosotros somos duros para suplir la necesidad de alguien. Es fiel. El domingo pasado lo dijimos, ¿verdad? Sobre Juan también hay un versículo. ¿Cómo es posible que puede tener el amor de Dios alguien que, viendo la necesidad del prójimo, no le suple? Dice Juan. Sí puede hacerlo. No dice que lo obliga a hacerlo. No. Lo dice que la persona, pues, no se hace la desentendida ante la necesidad del prójimo. Ahí no dice si le presta al prójimo, o si le fía, o si lo manda a otro lado a pedir. Lo que dice es que si se da cuenta de la necesidad, pequeña o grande, que alguien tiene, y yo tengo la capacidad de contribuir en su necesidad y no lo hago, entonces no conozco el amor de Dios. Tampoco dice que el que está necesitado toda la vida va a tener que estar pidiendo a todo mundo. No, lo que dice es que nos vamos a encontrar en situaciones donde tú pudiste haber hecho y yo pude haber hecho algo por alguien. Tengo la satisfacción de decirles que la Iglesia Mía de Jesús recogió una ofrenda para Tania, para los gastos que venían, ¿verdad?, de esta situación, y con mucho agrado ella lo recibió el día de la vela, y fue una ofrenda sustancial. Sustancial. Significa que podemos amar en momentos así. Pero tenemos que seguirlo haciendo, hermanos. El día de mañana va a venir alguien necesitado aquí y que también vamos a tener que practicar ese amor. Así que el que no puede amar, dice, no conoce cómo es Dios, porque Dios puede pasar por alto nuestros errores. Puede pasarlos. 1 Juan 2, 9 y 10. No me había dado cuenta, pero aquí faltaba un versículo. 1 Juan 2, 9 y 10. Solo lo leemos. Dice, verso 9. 1 Juan 2, 9. Si alguno dice que vive en la luz de Dios, pero odia a otro miembro de la iglesia. Y cuando dice la iglesia, hermanitos, no se refiere solo a nosotros 8, 10, 12 que estamos aquí, o los 20 que seamos. No, está hablando de la iglesia en general de Cristo. Cuando te encontrás con otros de la iglesia, otros cristianos en otro lado, ¿verdad? Cuando llegas a un lugar y encontrás otros que conociste. Si alguno dice que vive en la luz de Dios, pero aborrece a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema en la iglesia. Oiga, qué tremendo. Pero el que odia a otro creyente vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja ciego. Aquí terminamos. ¿Qué significa eso? Que amar es aprendido, que es una decisión, que tengo que buscar la fuente del amor para poder lograrlo, y que solo cerca de esa fuente voy a poder mantenerme en la luz del amor de Dios, que solo así vamos a poder darlo a otros. Es un reto, que vamos a poder superar las imperfecciones y que no vamos a ser gente conflictiva y que podremos vivir en paz y en armonía con cualquier persona. Esa es la voluntad perfecta de Dios.